causamos ira a nuestros hijos cuando cambiamos el orden de Dios en los hijos. Si en su casa de usted tus hijos viven en paz, si tus hijos se odian, el mayor odia al menor, el segundo odia al mayor, y siempre hay rencor, hay peleas, hay riñas, hay aborrecimientos entre hermanos, que eso se ve en muchas casas. Eso es producto del desorden, y la Biblia nos habla acerca de ello. ¿Por qué entre hermanos se odian? ¿Por qué entre hermanos comienzan a odiarse? Eso no es producto del diablo, por si acaso. Pastor, es que el diablo, pastor, que ha hecho que mi hijo sea furioso, o ha puesto, pastor, en mi hijo un espíritu de violencia, pastor, y es por eso que él le tiene, como dicen algunos, le tiene bronca a su hermano menor. Es por eso que no lo pasa, pastor. No, aquí no se refiere el diablo. La Biblia nos habla claramente acerca de ello y nos da un ejemplo. Y eso pasa, hermano mío, y presta atención, cuando hay discusiones, cuando hay pleitos entre hijos, eso es producto del desorden de autoridad en los hijos. Eso es producto de mamá y producto de papá. Porque a veces la mamá tiene la costumbre de criar a sus hijos basado a sus sentimientos, a su corazón. A veces papá cría a sus hijos basado a lo que él vio como papá lo crió. Y como su padre lo crió así, él también quiere criarlo así. Cuando ya no es así, hermano mío. Desde el momento que tú te has entregado al Señor, desde el momento que tú has pasado y te has arrepentido, tú ya no debes criar a tus hijos basado a tus sentimientos o basado a lo que tu mamá o tu papá te crió a ti. Tú debes de criarlo basado a lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante porque tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios. No, pastor, para mí todos mis hijos son iguales. Y yo le diría a la mamá, ¿y en qué te sustentas que todos tus hijos son iguales para ti? No, pastor, yo lo crío a todos por iguales. Todos para mí, pastor, son iguales para mí. Y yo te pregunto, ¿en qué te sustentas? El único sustento son los sentimientos. Es que yo siento así, pastor. Mi corazón, pastor, es para todos mis hijos. Todos son iguales para mí. O sea, vas a criar a tus hijos basado a tus sentimientos, no basado a la palabra de Dios. Solamente te advierto algo. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Ten cuidado. Si tú crías a tus hijos basado a tu corazón, vas a tener problemas. Porque este corazón es engañoso. No te equivoques. No todos los hijos son iguales, hermano. Y eso es uno de los grandes errores que cometen los padres. Una de las actitudes que comete papá, que comete mamá y que daña, que hiere el corazón de los hijos. Es el más grande error que cometen los padres cuando trata a todos los hijos por iguales. No, mi hermano, no todos los hijos son iguales. Y eso lo dice la Escritura. Eso lo dice el Creador. Aquel Dios que pone autoridades, Él mismo se encargó y dijo: un momento, hija, no todos son iguales. Hay algunos que tienen cierta autoridad. Y como tienen autoridad, por lo tanto se merece respeto. Y no se le debe de tratar a la autoridad igual que al resto. Eso nos dice aquí. Vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 13. Mire, ahí nos habla, dice: e Isaí engendró a Eliab, preste atención, su primogénito. El segundo, mire, comienza a ver ahí grados. Eliab, el primogénito. El segundo, Abinadab. Simea, el tercero. Sigue diciendo. El cuarto, mire, el cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem.
El séptimo, David. Pero ¿por qué Dios comienza a hablar el primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto? Porque para Él no todos son iguales, y eso el Señor lo demuestra cuando el Padre va a dar la herencia a sus hijos. Deuteronomio 21:17. Vamos a ver ahí, mire, y aquí, con este pasaje, concluimos que todos los hijos no son iguales. Dice: mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Mire, está hablando del primogénito aquí. Sigue diciendo: para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir aquí? Le dice: padres, cuando tú vas a heredar, vas a dar la herencia a tus hijos, tienes que repartirlos a cada uno de ellos, pero el primogénito debe recibir doble. Por ejemplo, al tercero tú le das 2, al segundo le das 2, al primero le tienes que dar 4. No le puedes dar 2 porque el primogénito no es igual que el segundo, ni tampoco es igual que el tercero. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, en esta actitud, nosotros vemos que Dios no trata a todos por iguales. Y si Dios no trata a todos los hijos por iguales, ¿por qué nosotros lo tratamos a todos ellos por iguales? No, pastores, que yo siento, es por eso que el corazón del hijo mayor está dañado. Es por eso que a veces con esas actitudes comenzamos a dañar los sentimientos, el corazón de nuestros hijos. Y es por eso que se odian, se pelean entre sí. Y mire, y vamos a poner un ejemplo. Y la Biblia habla de un ejemplo acerca de un odio entre hermanos. ¿Por qué? Porque papá hizo el desorden en los hijos. Mire lo que dice aquí. Génesis capítulo 37, verso 3. Dice: y amaba Israel a José, presta atención, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Mire, Jacob amaba más a José. José era el último. Y como José era el último, y siempre los últimos tienen la preferencia de la mamá, del papá, es que él es pequeño, él es mi hijito, pues ya los grandes ya entienden, a él hay que vestirlo, a él hay que darle esto, hay que darle aquello, hay que darle ello. ¿Por qué? Porque es el último. Eso es lo que hizo Jacob. Ahora, ¿cuál fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Sigue diciendo, en el verso 4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Miren lo que dice: le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y no podían hablarle pacíficamente. Hasta ahí nomás. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hubo aborrecimiento? Porque Jacob le compraba ropa al menor. Como él era el último, siempre al último uno trata de engreírlo más, porque es el último hijo, es el último bebé. Como dicen algunos, ¿no? Es que, pastor, es que es mi conchito, pastor. ¿Y cómo es el conchito, pastor? Tú sabes. Es el último, pastor, ya no tengo más, pastor. Ya no voy a tener más hijos, pero ya no puedo. Eso es cambiar el orden de Dios, y eso te va a generar problemas en el futuro. No te genera problemas, y escuche bien, esto es lo que le voy a decir. No te genera problemas en este momento. Te genera problemas en el futuro. Esto quiere decir que esa actitud que tú tomas con tu hijo menor, en el futuro vas a tener las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Las consecuencias no son enfermedades, las consecuencias no son males, las consecuencias es odio y rencor entre hermanos por haber cambiado el orden de Dios. Por eso, hermano mío, criemos a nuestros hijos basado a la palabra de Dios. No cambiemos el orden de Dios. Dios da la preferencia al primogénito. De repente usted dice: pastor, pero tú predicas de la primogenitura, el mayor, que eso, ¿por qué?
Obviamente, pues tú eres el mayor y del apóstol y a ti te conviene decirle al pueblo y que el pueblo sepa. No, no, no. Yo estoy aquí para hablarle lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy aquí para transmitirle lo que hay en el corazón del Padre hacia usted.